Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Criticón. Mi nombre es López, soy músico, cantante y productor musical. Y en este espacio nos encargamos de desmenuzar canciones y ver qué es lo que nos hace vibrar, qué es lo que nos gusta tanto de una canción. En el día de hoy vamos a analizar a un grupo que me partió la cabeza, porque realmente desde que aparecieron dije, ¡guau! Esos grupos tremendos que trabajan las baladas, porque son baladas rockeras las que tiene este grupo, que a mí me apasiona, y me estoy refiriendo a Camila. Sí, señores, Camila es una banda mexicana de pop rock formada en el año 2003 por Mario Domínguez Zarzar, Samuel Parra Cruz y Pablo Hurtado. Inicialmente se hacían llamar Altavoz. Al firmar Mario Dom el primer contrato discográfico al lado del guitarrista Pablo Hurtado y el cantante veracruzano Samo, lanzan su primer álbum Todo Cambió y ahí decidieron cambiar su nombre por Camila. Luego de su presentación en la ciudad de Morelia, Michoacán, en México 2012 y su último concierto en el Foro Sol, Camila decidió tomar un descanso a su gira. Este momento lo recuerdo muy bien yo, porque uno de los motivos de la pausa del grupo fue la necesidad expresada por Mario Dom de desconectarse por un tiempo para poder reencontrarse con su lado creativo, pues la gira y los diversos compromisos le hicieron sufrir un ataque de ansiedad. Y no sé si esa situación, que es difícil de mantener, no hizo que Samo tuviese un encontronazo y decidieron separarse, y para mí realmente fue una puñalada porque es una banda que a mí me apasiona. En el año 2013, Samo se lanza como solista, separándose del grupo después de una larga trayectoria. Ellipse, su tercera producción discográfica, publicada en 2014, transforma su fisonomía de trío a dúo. Camila ha recibido 26 premios, entre los que figuran 4 premios Grammy Latinos, 2 premios MTV Latinoamérica, 4 Billboard Latin Music Awards y otros. Hoy vamos a analizar un temazo. Se llama Decidiste Dejarme y es un tema que cuando lo escuché, lo que hace el sintetizador junto con las violas en Decidiste Dejarme, en esa parte, yo se los voy a mencionar, es tremendo el dibujo que hace, el dibujo rítmico. Así que pónganse auriculares, porque sin auriculares este tema vale un 40% menos, porque van a escuchar la polenta de la base. Vamos. Me envenenaste el silencio, se fue mi aire detrás de ti. Me arrebataste hasta el suelo, tiraste y me rompí. Y fue una bomba de tiempo, todo el dolor que dejaste aquí. Parece una baladita tranquila, ¿no? Después del incendio, ahora parece el ejército. Tremendo. Escuchen lo que hace ahí. Esta parte está tocada en otra tonalidad y el estribillo lo baja un tono. No es normal eso. Te quise y no me arrepiento, porque me llevo lo que aprendí. A veces ganas perdiendo y no hay manera de fallar si das como te di. Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero, y se te ocurre acercarte.
Torbellino este tema. Por Dios. Bueno, ¿qué les puedo contar de este tema? ¿Escucharon las violas? Es tremendo. El dibujo que hace, ¿no? Es tremendo porque las violas están haciendo un dibujo, pero le mete un dibujo rítmico con un sinte que para mí es una aplanadora. Y una cosa que hace, él está tocando en una tonalidad. Llega un momento, ahí va a cantar. El estribillo lo hace un tono más abajo. Y es increíble porque el tipo canta en una tonalidad y el estribillo lo hace en un tono menos. Y esa tiene una riqueza, porque aparte nos descoloca. A mí me descoloca porque el tipo no está continuando en la tonalidad que estaba. Es maravilloso. Cada vez que la escucho me apasiona, me vuelve loco. Pero tengo que destacar que la banda como trío era algo increíble. Este tema es de los mejores que pueda tener Camila para mí. Pero reconozco que en las baladas la voz de Samo, esa voz grave, aportaba muchísimo. Si bien no era el frontman, porque la voz aguda por lo general siempre manda sobre la voz grave. Pero bueno, para mí era importantísimo que siguieran. La historia de los egos, ahí debe haber una pelea de egos que desconozco cuál es. Pero hay cantidad de bandas que se desintegran por egos. Les cuesta muchísimo mantenerse en el tiempo. Aparece 1, 2 éxitos, 5, lo que sea, y empiezan las cosas personales. ¿Y por qué? Si él, si yo soy el que más canta y quiero cobrar más. Eso está lleno en bandas nacionales, en bandas internacionales, Argentina, en bandas internacionales. Muchísimas bandas se han separado Sin Bandera. Se ha separado Police, se han separado todos, porque realmente el ser humano es muy intolerante y en general aparte es muy ego, entonces es muy difícil estar en paz y decir fenómeno, dividimos las cosas tal cual y seguimos y marchamos muchos años juntos y total, la vida... Tengo 2 mangos más, 10 mangos más, un palo menos, si podemos ganar todos, pero por lo general el ego está dado también por la guita y la guita manda, lamentablemente. No importa, este tema me apasionó, si les gustó, denos al like, suscríbanse y denle a la campanita, así les avisamos cuando estamos analizando algún otro tema. En la descripción van a encontrar el link de la canción y la letra para cantarla como Marito. Tremendo tema. Un abrazo grande y los espero en la próxima. Chao.